Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. También vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en el versículo 14, Pablo dice: porque el pecado, y esa es la tesis de nuestra plática en esta hora, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no reina sobre nosotros si estamos bajo la gracia. Pregunta Pablo en el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ni Dios lo mande. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, y permítenos en esta hora entender claramente, mi buen Dios, cómo es que nosotros podemos dejar de practicar el pecado, porque el pecado ya no reina más sobre nosotros. Enséñanos, instrúyenos, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor, y quisiera que analizáramos juntos la receta que Pablo nos da en este pasaje para dejar de practicar el pecado. En el versículo 14 nos da una verdad, y esto es: el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros, no reina más sobre ti, no se enseñorea más sobre ti, porque estamos bajo la gracia. ¿Podemos decir amén a eso? Y quiero que noten estos tres ingredientes. Por favor, tomen notas, si acostumbran a tomar notas, y les aconsejo que lo hagan. Podemos regresar siempre a nuestras notas y repasar esto. Les voy a dar tres ingredientes. ¿Cuántos ingredientes? Tres. Número 1, considerar. Número 2, evitar. Número 3, actuar. Considerar, evitar, actuar. ¿Puedes decirlos conmigo? Considerar, evitar, actuar. Y aquí en el pasaje está claramente delineado: considera, evita, actúa. Si tú haces estas tres cosas, vas a dejar de practicar el pecado. En el texto nos damos claramente cuenta de que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Está ahí en el 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no es tu Señor, ya no es mi Señor. Ahora nuestro Señor es Jesús. Ahora, es un poco difícil de entender esto, porque nos damos cuenta de que hay una realidad en nosotros: el pecado. ¿Cuántos se han dado cuenta que aún estando en Cristo hay pecado en nosotros? Pero necesitamos hacer una diferencia aquí, porque el pecado y la práctica del pecado son dos cosas diferentes. Una vez más, el pecado y la práctica del pecado son dos cosas diferentes. El pecado es algo que nunca jamás vamos a poder erradicar en nuestra vida mientras estemos en este planeta. Ustedes escuchan a veces a alguien decir la naturaleza pecaminosa. Por un hombre entró el pecado al mundo y por otro entró la salvación. ¿Por quién entró el pecado al mundo?
Adán. Por un hombre, Adán. Y a raíz de eso todos somos concebidos en pecado. No podemos evitarlo. ¿Cuándo vamos a dejar de tener esa naturaleza pecaminosa? Cuando Cristo Jesús regrese por nosotros. Sea que mueras o seas raptado, en ese momento vas a tener una transformación. En un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo y el mío van a ser cambiados. No vamos a tener más noción de lo que el pecado es. Pero mientras tanto vamos a tener que lidiar con la naturaleza pecaminosa, la cual quiere hacernos pecar. ¿Qué quiere hacernos? Pecar. ¿Qué quiere hacernos? Pecar. Lo cual Juan describe como la práctica del pecado. Iglesia, está bien que nosotros estemos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, porque la tenemos. Pero no está bien que practiquemos el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pablo aquí nos dice 3 ingredientes para dejar de practicar el pecado. El primero es considerar, el segundo es evitar y el tercero es actuar. Antes de entrar en materia, solamente quiero recordarles estas palabras que deben de ser el fundamento de lo que vamos a aprender hoy. Cuando Juan escribe en 1 de Juan capítulo 3, quiero que tengan esto en sus conciencias, porque esto es crucial para nosotros si queremos considerar, evitar y actuar y vivir una vida conforme a Dios quiere. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo. Dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. ¿Algún problema con eso? No, es la palabra, ¿no? El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Lo hizo mientras estaba conversando con Eva, pecó contra Dios al hacerle dudar a Eva de que Dios había dicho. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el versículo 9 dice la Biblia aquí, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta casa y han nacido de Dios? ¿Alguien aquí? ¿Sí? ¿Nacidos de Dios? Ok. Ahora, el que practica el pecado, ¿hijo de quién es? Nota lo que dice el 9. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos nacidos de Dios están aquí? ¿Cuántos ya no practicamos el pecado? ¿Verdad que cuesta subir la mano? ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? ¿Alguna duda al respecto? Ahora, el que practica el pecado, ¿hijo de quién es? ¿Cuántos aquí ya no practicamos más el pecado? Cuesta. Y estoy contigo en esto. Estamos en la misma barca. Cuesta. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida, después de aceptar a Cristo, hemos pecado contra Dios. Y no necesita hacer algo malo. La Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que orar es algo bueno? ¿Cuántos hemos dejado de orar alguna vez? Hemos pecado contra Dios. No tenemos que enfocarnos en las cosas malas. Hay muchas cosas buenas que no hemos hecho y no estamos haciendo, y es pecado contra Dios. Tenemos un gran problema delante de nosotros. Por un lado, nos damos cuenta que la práctica del pecado, ahora quiero que entiendas, es la práctica del pecado. Hijos de Dios y no hijos de Dios tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo? Soy nacido de Dios, tú también, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso es que tenemos un dilema delante de nosotros. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? Tienes que hacer esto: considera, evita y actúa. Dilo conmigo: considera, evita y actúa. Y quiero probártelo en la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en el 11. En primer lugar, considera. Y esto es de suma importancia. Y quiero que tú y yo juntos siempre tengamos una preparación mental. Debemos considerar. En el 11 dice, así también vosotros. ¿Qué dice ahí? Consideraos. ¿Qué tenemos que considerar? Que estamos, ¿qué?
¿Muertos a quién? Muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Tienes que considerarte de esa manera. Todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días. Cada mañana, cada vez que tú te levantas, la naturaleza pecaminosa se levanta contigo. No se queda dormida, no se queda en la casa. ¿Estás junto conmigo en esto? Alguien dijo una vez que en el África, todas las mañanas se levanta el león y se levanta la gacela. Ahora, ¿quién se come a quién? El león, Alá. La Biblia dice que el diablo anda como león, rugiente, buscando a quién devorar. En el África, el león se levanta y la gacela se levanta. En la iglesia, todas las mañanas se levanta el león también, el diablo, y se levantan las ovejas. Ahora el diablo anda buscando devorarte. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Y cuántos se preparan en contra de eso? La gacela se levanta todas las mañanas en el África y dice: hoy voy a correr más rápido que cualquier león lento. ¿Ok? Y el león se levanta diciendo: esta mañana voy a comerme a la gacela más lenta. ¿Qué clase de oveja eres? La gacela que se levanta como si todo fuera color de rosa y no está consciente de que el diablo está buscando devorarla. O eres esa oveja que se levanta toda la mañana diciendo: hey, el diablo hoy me va a poner trampas, me va a poner lazos, pero yo estoy muerto al pecado. Vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida en Cristo es una vida llena de retos. ¿Retos en contra de qué? Nuestra práctica pecaminosa. Hermanos, sí, seamos honestos, ¿hay pecado en nosotros sí o sí? ¿Sí hay pecado en nosotros o no? Todos aquí tenemos ganas de pecar. ¿Pero qué nos impide pecar? El hecho de que Dios nos ha dado el Santo Espíritu. El Espíritu Santo te va a capacitar para que no practiques más el pecado. Pero tiene que ser una consideración. Todas las mañanas tienes que levantarte diciendo: estoy muerto al pecado. Y quiero conectártelo a un hábito diario en tu vida, porque si quieres crear hábitos buenos, tienes que emparejarlos con hábitos que ya tienes. Es una preparación mental de todos los días. Considerarte muerto al pecado, considerarte muerto al pecado. ¿Cómo puedo lograrlo de una manera práctica? ¿Cuántos aquí se lavan los dientes todos los días? No, de veras, ¿se lavan los dientes todos los días? ¿Serio? ¿Sí? Bien. Ok, entonces tenemos un hábito que nadie nos va a cambiar, ¿no? Ahora, si no te lavas los dientes, bueno, ¿se bañan? ¿Alguien se baña aquí? A lo mejor algunos no se bañan y se lavan los dientes. ¿Alguien toma café todos los días? ¿Alguien toma café? Bueno, ahí está. Lo que hagas primero en la mañana. ¿Qué vas a hacer? Esta es tu tarea. Mira, considérate muerto al pecado. Esto tiene que estar aquí. Cuando Pablo en Efesios habla acerca de la armadura, lo primero que se pone es el ¿qué? ¿Te has puesto a pensar por qué el casco? Porque es la mente. En Romanos Pablo habla acerca de renovar nuestra mente. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y necesitas considerar eso conmigo. Mira, Gálatas 2:20, esa es tu tarea. Tienes que aprendértelo de memoria. Tenemos que aprendérnoslo de memoria. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el versículo que tienes que aprenderte de memoria. Y lo vamos a repetir cada cuándo? Todas las mañanas. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando te estés lavando los dientes o después de haberte lavado los dientes. ¿Cuánto lo van a hacer? Ok, los que no levantaron la mano crean su propio sistema, ok. Pero los que están conmigo lo vamos a hacer todos los días. Mira, esto es una preparación mental. Todas las mañanas tienes que ver a uno de tus peores enemigos. Y está en el espejo, obsérvalo bien. Es tú mismo. El pecado que hay en ti, el pecado que hay en mí, está allí.
Y tienes que pararte todos los días, mirar a ese enemigo de frente. El diablo es tu enemigo, claro que sí, pero tú también eres tu enemigo. Porque si tú no estás preparado, si no es una preparación, eres un soldado de Cristo Jesús, eres un atleta. Y tienes que pelear como buen soldado, tienes que estar corriendo bajo las direcciones del libro como buen atleta, si no el árbitro te va a dar una tarjeta roja. Y también tienes que ser como un campesino que trabaja todos los días para poder cosechar eventualmente el fruto de su labor. ¿Estamos juntos, iglesia? Si no lo haces, no va a ocurrir. El venir a oír conceptos filosóficos y buenos aquí en la iglesia es ideal, pero si lo haces cada fin de semana y durante tu vida diaria no hay nada, no va a ocurrir. La práctica del pecado va a continuar, va a continuar, va a continuar. ¿Por qué? Porque no estás preparándote. Y ahí en la mañana vas a pararte ahí delante del espejo y decir, hey, ¿con Cristo estoy qué? Juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Mas quién vive en mí? Cristo. Mas vive Cristo en mí. ¿Quién está aquí dentro de ti? Cristo Jesús. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nota, y lo que ahora vivo en la carne, no que andas en la carne, está hablando de tu cuerpo, lo que tú vives todos los días, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando andas aquí en la ciudad, donde quiera que tú te muevas. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual, escucha esto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es una preparación. Y si haces eso todos los días, después de lavarte los dientes, después de bañarte, después de tomar tu café, créemelo, todos los días es una conciencia real de que tú ya no vives más. Y cuando llegue el enemigo, ese león rugiente que anda buscando devorarte, vas a poder estar preparado. Porque cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación, cuando esté aquel fruto prohibido delante de ti, tú vas a poder decir, mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo que ahora estoy viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y le vas a decir no al pecado. Y vas a tener la victoria sobre el pecado. Amén. Es una práctica diaria. Iglesia, nota lo que dice ahí Romanos, en el versículo 6. Nota lo que Pablo dice, sabiendo, ¿qué dice ahí? Sabiendo, esto es algo que entendemos y sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Nuestro viejo qué? Hombre. Tú y yo estamos en Cristo ahora con un nuevo hombre. Y este nuevo hombre que tenemos fue creado conforme a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. El viejo hombre que teníamos, la manera pecaminosa de vivir, la práctica del pecado, fue crucificado. ¿Qué fue nuestro viejo hombre, hermanos? Crucificado. Nota, ahí dice crucificado juntamente con Él. La palabra juntamente con Él quiere decir, en el mismo momento que Él estaba en la cruz, tú y yo estábamos también en la cruz. Esto es algo espiritual, por eso también es difícil de vivirlo, porque es algo espiritual. Mira, hace 2000 años atrás, más o menos, Jesús estaba en una cruz. Estaba en una cruz. Y junto a Él habían 2 malhechores. Pero no eran solamente 3. De acuerdo a este versículo, yo también estaba allí. De acuerdo a este versículo, tú también estabas ahí. Tu viejo hombre, de alguna manera, juntamente con Él, fue crucificado. Eso es lo que entiendo de eso. Juntamente con Él, tú y yo fuimos crucificados. Hermanos, Cristo no fue crucificado cuando yo acepté a Cristo. Yo acepté a Cristo en 1983. Ese día no fue crucificado Cristo. Cristo ya había sido crucificado. Y sin embargo la Biblia dice que mi viejo hombre ya había sido crucificado juntamente con Él cuando Él estaba en la cruz. Algo pasó espiritualmente. Y es un hecho. ¿Estamos de acuerdo? Tu viejo hombre fue clavado en la cruz. Y al ser puesto en la cruz, ese viejo hombre ya no tiene más poder sobre mí cuando yo vengo a Cristo Jesús. Ya no tiene más poder. Pastor, ¿pero por qué sigo practicando el pecado? A veces, porque es un acto deliberado de tu parte.
porque lo haces, porque quieres hacerlo. Nadie te obligó. Amén. Nota lo que dice aquí: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En el 6 estamos, del 6:6, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Y escucha esto: a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. El pecado fue crucificado. El poder del pecado sobre nuestras vidas no tiene más poder. Por eso es que Jesús volteó a ese hombre que estaba al lado y le dijo: hoy de cierto te digo que estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Vas a estar en el cielo conmigo. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene más control sobre ti. ¿Qué es lo único que hizo ese hombre? Poner su fe en Cristo Jesús. Por eso Gálatas 2:20 es crucial. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo ¿de quién? De Dios. Y cuando tú y yo consideramos esto, y por eso es que quiero que entiendas conmigo esto, todos los días tenemos que prepararnos mentalmente. Todos los días. Leí en una ocasión Pelé. ¿Cuántos conocen a Pelé? Tremendo jugador. ¿Saben lo que leí de él? Él en los lockers, cuando se cambiaba, se acostaba en la banca, en la banca ahí donde está, locker, se ponía una toalla en la cara y empezaba en su mente a imaginarse cómo iba a meter los goles. Y en su mente empezaba a crear la escena. ¿Quiere decir que esa foto mental era la clave de su éxito? No. Él practicaba, él dormía con la pelota, él pateaba la pelota, él estaba siempre tirándole a la meta, siempre haciendo ejercicio, siempre corriendo. Y es lo que hacemos como cristianos. Leemos la Biblia, oramos, venimos a la iglesia, servimos a Dios. Esa es la práctica, el ejercicio. Pero llega el momento en que todos los días tienes que hacer lo que Él hace. Sentarte y decir: ok, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro, la Biblia dice aquello. He estado orando, todo eso combinado. Te empieza a imaginarte cómo vas a vencer al enemigo. Y cómo lo vas a agarrar de frente cuando venga contra ti. Hermanos, Cristo Jesús venció al enemigo, ¿no es cierto? Es que era Dios. ¿Era Dios? Claro que era Dios. ¿Pero lo venció como Dios? No era santo contra Blue Demon ese día, hermanos. Era un ser humano como tú y yo, lleno del poder del Espíritu Santo. Lee bien la Biblia, dice: lleno del Espíritu Santo fue guiado al desierto. Pregunta, iglesia: ¿Jesús oraba todos los días? Claro que oraba todos los días. ¿Leía la Biblia? Claro que leía la Biblia. ¿Iba a la iglesia? Claro que iba a la iglesia. ¿No se metía a la sinagoga todos los sábados? ¿No estuvo en todas las fiestas? Él vino, hermanos, a cumplir las cosas de Dios como un hombre, para que tú y yo supiésemos cómo pelear como hombres aquí en la tierra. Él se preparaba mentalmente. Y quiero pedirte que consideres eso. A mí me fascinó lo que Pelé hacía, porque él ponía todo junto en su mente antes de salir al campo de batalla. Y ¿sabes qué es lo que tú y yo ocupamos hacer también? Porque la Biblia dice: renuévate en tu ¿qué? En tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Esta mente, hermanos, tengo que tener la mente de Cristo. Y comienza de esta manera: yo, Gerson Hernández, fui crucificado juntamente con Él cuando estaba en la cruz. Un viejo hombre. Y si yo creo en Cristo Jesús, hoy lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso, cristianos, a mí me ayuda a dejar de practicar el pecado. ¿Garantiza el éxito total? Hermanos, en toda honestidad, estamos en la carne, ¿no es cierto? Y eso es un problema muy grande que a veces, junto con Pablo, digo: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo, hermanos, en realidad es un cuerpo de muerte. ¿Se han dado cuenta? Yo no sé cuál sea tu atracción. Yo sé cuál es la mía, sé cuál es mi debilidad, tú también la sabes. Y cada vez que esa debilidad se presenta, ahí tú puedes ver la fuerza del pecado que hay en ti. Pero, ¿cómo venzo todo eso? Mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén.
Otra cosa que sé, en 1 Corintios 10:3 estamos hablando de considerarnos muertos al pecado. ¿Estamos juntos? Otra cosa que yo sé, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que vamos a vivir aquí en la tierra, cualquier ser humano puede resistir. Pero fiel es Dios, no te va a dejar ser tentado más de lo que puede resistir. ¿Cuántos realmente creen que Dios es fiel? Mira, a estas alturas de mi vida, cuando alguien viene y me dice, ay pastor, ayúdeme, caí. ¿Caí? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hay agujeros en el camino cristiano? ¿Hay pozos? ¿Hay barrancas? ¿Dónde dice en la Biblia que hay agujeros? ¿Caíste? ¿Dónde caíste? ¿Estabas arriba de un árbol? ¿En el camino cristiano hay cáscaras de plátano? ¿Pisaste una sin querer? Caí. Hermanos, a estas alturas de mi vida, yo no acepto eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. O tú me estás mintiendo, o Dios me está mintiendo. Porque si caíste, como tú dices, quiere decir que había un agujero y no te diste cuenta y te fuiste para adentro. Quiere decir que Dios no fue fiel contigo. Fue injusto contigo porque te dio una situación que no pudiste resistir. Hermanos, ¿eso es verdad? No. ¿Saben lo que pasa? Es un acto debilitado de nuestra parte. Llega la tentación y tú tienes que decidir, ¿caigo o no caigo? En tus palabras o en las mías, ¿sí? ¿Lo hago o no lo hago? Eso es todo. No me puedes venir y decir, ay pastor, caí. O yo un día, hermano, no puedo venir y decirte, ay, ¿sabes qué, hermano, caí? No, hermano. Lo que tengo que decir, si te sabes que si un día yo caigo, tengo que venir delante de Marvin y decir, ¿sabes qué, Marvin? Vino la tentación, hermano, y en ese momento decidí hacerlo. Decidí hacerlo. Y necesito que me ayudes. Me siento muy mal, porque tomé una mala decisión. Eso es lo que es, hermanos. Nadie me puso el pie. Y no nació de un día para otro. No nace ningún pecado de un día para otro, hermanos. Después de que vienes a Cristo, si es verdad lo que Dios está diciendo, tú ya no tienes más que estar bajo la servidumbre del pecado. Dios ya hizo una obra milagrosa y maravillosa. Lo único que tienes que hacer es ponerte las pilas. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? No nos la ponemos. Y no creemos lo que la Biblia dice. Mira, ninguna tentación es más fuerte que tú. La vas a poder resistir. Algunos dicen, ay pastor, es que no vi la puerta. Hey, el Señor dice que juntamente con la tentación te iba a dar la salida. Había una puerta abierta. No, pastor, créamelo, no la vi. Bueno, quizás la puerta estaba cerrada. ¿Qué hay de las ventanas? ¿Había una ventana abierta? ¿O nada más estaba buscando una puerta? A lo mejor había otra manera de salir, pero no la buscaste. Si Dios es fiel en lo que está diciendo, no va a haber ninguna tentación más grande que tú vas a poder salir. ¿Estamos juntos en eso, iglesia? Entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer para dejar de practicar el pecado? Considérate muerto al pecado. Haz esa declaración todos los días, mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Y qué va a pasar? Eventualmente va a ser parte de tu vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Evitar. Escucha lo que dice el versículo 2. Ese es el ingrediente número 2. Ya después, en la mañana, tú te preparas y dices, ¿sabes qué? Ya estoy muerto, el pecado no tiene más poder sobre mí. Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? Concupiscencias. Y nota lo que dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es lo que debo evitar? Debo evitar que mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo, sean usados para el pecado. Debo evitar que mi cuerpo sea usado para el pecado. Y esto está en tus manos. Mira, el Espíritu Santo está en ti. Ya te preparaste,
¿Estás considerando realmente quién eres ahora? ¿Eres un hijo de Dios? El que practica el pecado es del diablo, el que ha nacido de Dios no practica más el pecado. Puedes usar Gálatas 2:20 como te dije. Tienes que crear esa conciencia de quién eres ahora. Soy hijo de Dios. Soy luz para el mundo, soy sal de esta tierra. Tienes que prepararte mentalmente, pero ahora viene la práctica. Tienes que evitar a toda costa que tu cuerpo sea usado para el pecado. Hermanos, en una ocasión escuché a alguien decir que Billy Graham dijo lo siguiente, y a lo mejor ustedes han escuchado, ¿no? Nosotros los hombres tenemos un problema con los ojos a veces cuando vemos a las muchachas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén a eso, varones? ¿Tenemos problemas? Nada más 4 pastores tenemos problemas con eso. Oh, ¿los chicos no tienen problema con eso ustedes? Oh, qué bueno. Gloria a Dios. Estas generaciones son mejores que las nuestras. Hey, todos tenemos problemas con las muchachas, ¿no es cierto? Especialmente cuando las muchachas tienen problemas con su manera de vestir, ¿no? Que hay una muchacha que digo, Dios mío. Y escuché a alguien una vez decir que Billy Graham había dicho que el problema no es la primera mirada, el problema es la segunda o tercera mirada, ¿no? Y me hizo pensar un poco eso y dije, no, yo creo que ni siquiera es la segunda o la tercera, yo creo que empieza desde la primera, porque he visto que algunos nos quedamos viendo así, ¿no? Oh, estoy bien, Señor, porque nomás fue una, ¿eh? Hermanos, ¿están conmigo? Yo no creo que sea la segunda mirada o la tercera, yo creo que desde la primera mirada ya estamos mal. Y nuestros ojos, tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos, como dice la Escritura, ¿no? ¿Para dónde miramos? Pero no solo con nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos. Cuando lees el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran consagrados delante de Dios. Y traían las ofrendas, traían a los animales, los sacrificaban, agarraban la sangre. Y con la sangre del animal ungían el oído del que iba a ser sacerdote. Y luego ungían también la mano. Y luego ungían también el pie. Con la sangre de ese animal. De una manera simbólica, quisiera ponerlo de esta manera. A veces yo siento que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de toda impureza, ¿no es cierto? De hecho, la Biblia dice en Romanos que tenemos que tener fe en la sangre de Cristo. Y es más interesante cómo los futuros sacerdotes eran ungidos de alguna manera con la sangre del animal, en su oído, en su mano, en su pie. Y yo creo que a veces nuestros oídos tienen que ser también ungidos con la sangre de Cristo Jesús, para que nada de lo que entra en nuestras cabezas tome control de nuestros cuerpos. Nuestras manos deben ser ungidas con la sangre de Cristo Jesús, para que no se nos olvide que estas manos ya no pueden derramar sangre inocente, no pueden hacer cosas irreverentes delante de Dios. Nuestros pies, caminar por lugares donde no debemos. Nuestro cuerpo, hermanos, es algo que el Señor ha comprado con su preciosa sangre, ¿no es cierto, hermanos? Debemos huir. La Biblia dice, no contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tenemos que huir de esas cosas, hermanos. Y es tu sola decisión. ¿Qué vas a hacer con este cuerpo? ¿Qué voy a hacer con mi cuerpo? ¿Lo voy a presentar como instrumento de iniquidad o como instrumento de justicia? ¿Qué será lo más propio hacer, hermanos? ¿Acaso no será instrumento de justicia? ¿Tengo que evitar todo lo que es pecado? Y es un acto personal de tu parte. A veces nos damos cuenta cómo el pecado te toma, ¿no? Y buscamos consejería pastoral. Nosotros los pastores siempre escuchamos, oh, pastor, necesito consejería. ¿Cuál es su problema, hermano? Oh, ando en la pornografía. Oh, andas en la pornografía. ¿Cuál es el problema? No, pues es que necesito consejería, hermano, porque no puedo salir. Bueno, ¿y cómo estás viendo la pornografía? Es mi computadora, pastor. Oh, está bien. Trae tu computadora y trae tu martillo. ¿No creen? ¿Ok? Pon la computadora ahí y dale unos martillazos.
Sácale el motherboard y dale unos buenos martillazos ahí. Destrúyela en este momento. Es la primera consejería que te voy a dar. Destrúyela. Segunda consejería, llama en este momento delante de mí a la compañía que te da internet y diles que está prohibido poner internet en esa casa mientras vivas ahí. ¿Estamos juntos? Tercer consejería, pon esto en tu mente: nunca más, nunca más. ¿Estamos claros? Esa es la única consejería que te voy a dar. No necesitas 14 o 20 consejerías. No necesitas prenderte en ningún versículo de memoria. Nada más necesitas entender algo. Tú fuiste comprado con la sangre de Cristo Jesús. Punto. No le hagas al cuento. Porque así somos. Si en verdad Cristo ya tomó tu corazón, si en verdad Cristo ya tomó tu mente y tomó todo tu cuerpo, no le estés jugando al vivo, hermano. O eres o no eres. ¿Están conmigo? ¿Cómo es posible que yo he visto en la vida cristiana personas que eran borrachas, drogadictas? Yo tuve que lidiar en una ocasión con ahora es hermano en la fe, con un esposo, ella fiel al Señor y maltratada por él y abusada por él, y tenía que ir a medianoche a sacarlo de la casa, literalmente agarrarlo así, sacarlo de la casa y decirle: si vuelves a entrar te voy a golpear, ¿eh? No dije eso, pero me daban ganas de golpear. Nos sacábamos de la casa y llorando por él, llorando por él. Y un día, hermanos, se convierte al Señor. El Espíritu Santo lo toma. Y de una manera que fue increíble. Estábamos en un retiro y él llega bien drogado. Y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Y me di cuenta que andaba todo drogadón, ¿verdad? Y dije: híjoles, ¿qué quiere este ahora? Y me dice: pero quiero que vaya conmigo. Dejé mi carro hasta por allá. Y estaba así como una montañita, bien en lo oscurito, ¿no? Y quería que fuéramos solos. Digo: no, ¿qué tal si me mates ahí arriba? Después de todo lo que hice, ¿no? Lo sacábamos y le echábamos sus cosas de la casa, porque era un caos. Me armé de valor y le dije a los chicos: si no regreso, pues ya saben quién me mató, ¿no? Fuimos allá al carro. Abre su auto y empieza a buscar ahí algo, y como pudo me entrega una bolsa y era un montón de droga, ¿no? Hay una bolsita llena de droga. Y le digo: ¿y ahora esto qué? ¿Es una ofrenda o qué? Me dice: no, pastor, dice, es que ¿sabe qué? Y yo sabía que iba drogado, porque andaba bien trepado, ya lo he visto yo antes, iba trepado todavía. Y me dice: no, pastor, es que ¿sabe qué? Yo ya no quiero esto más, y ya no puedo más. Y yo le dije a Dios que si usted recibía esto, que nunca más iba yo a volver a entrar en las drogas. Pues que me lo llevo, ¿no? Y que voy al baño y que lo aviento por la taza del baño, y ustedes saben. Ese era un viernes. Para el domingo, hermanos, él ya estaba levantando las manos, estaba sobrio y nunca jamás volvió a caer en las drogas, hermanos. Nunca jamás. Y hasta la fecha es un hombre que ama a Dios y su esposa y sus hijos. Un cambio completo y total. Y digo: gloria a Dios. Y sin embargo, he visto en el camino otras personas que se acercan al Señor, parece ser como que aceptan a Cristo, de repente dejan las drogas y luego vuelven a caer, y luego dejan las drogas y vuelven a caer. Y digo: bueno, ¿qué pasó? ¿No tienen el mismo espíritu? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Y algunos me dan alguna explicación. No, pastor, es que es algo gradual. A veces el Espíritu trabaja gradualmente en algunos. En algunos lo hace de manera espontánea. Bueno, si esa es la explicación que tienes, bueno, gloria a Dios, pero yo no creo eso. O eres o no eres. ¿Amén? Mira, yo te digo una cosa: si tú realmente no eres, mejor vete al mundo y piérdete, porque es lo único que vas a tener. Y no te estoy corriendo de la iglesia, pero quiero que entiendas algo: con Dios no se juega. La Biblia dice: o eres frío o eres caliente. La mayoría de las veces decimos que lo caliente son los cristianos, ¿no? Porque los fríos, ¿no? Yo a veces digo no. A veces yo pienso que los calientes son los que andan calientes con el pecado. No importa que seas frío o caliente, pero lo que Dios está diciendo es: polarízate de un lado o del otro, pero no puedes estar en la mitad, porque esos van a ser vomitados de mi boca. Es evitar, hermanos. Tenemos que considerar, en primer lugar, considerar muertos ¿a qué? Al pecado. En segunda cosa, ¿qué tengo que hacer? Evitar la práctica del pecado. Eso está en tus manos, hermanos. No están en las manos del pastor, no están en las manos de la congregación, está en tus manos. Yo no voy a andarte cuidando todos los días. ¿O sí? Hermano, ¿tú no sabes lo que yo hago en secreto? ¿Alguien sabe lo que hago en secreto?
O sea, tengo que cuidarme a mí mismo, estando en lo secreto y estando en ¿qué? En público. Todos nosotros, hermanos, tenemos que evitar la práctica del pecado. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque, hermanos, la práctica del pecado es algo que lleva a la muerte. Vayan conmigo, por favor. Quiero que analicemos lo que Pablo dice en 1 Corintios 6, por favor. Y quiero sellar este segundo punto que les estoy compartiendo. En primer lugar, tenemos que considerarnos muertos. ¿Verdad que ya estamos muertos al pecado, hermanos? El pecado no tiene poder sobre ti, no tiene poder. En segundo, tenemos que evitar la práctica del pecado, cualquier cosa que sea pecaminosa. En 1 Corintios 6, marquen estos versículos cuando hablamos de evitar el pecado en nuestras vidas. Cualquier práctica. El diablo va a ponerte trampas, lazos, lo que tú quieras y mandes. Mira, al final del día está en tus manos hacerle caso, ¿no? Nota lo que dice 1 Corintios 6, 18. ¿Huí de qué? ¿Huí de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Luego dice el 16, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois qué? Escucha eso. No sois vuestros. Mira, quiero ponerte esto a la par con el matrimonio. Porque esto tiene que ver con el matrimonio, en el contexto de lo que Pablo está diciendo allí. Fornicación, no dice borrachera, no dice otra cosa. ¿Dice qué? Fornicación. Estamos hablando de tener relaciones sexuales con alguien. Dentro del contexto del matrimonio, escucha esto, dentro del contexto del matrimonio, ¿hay algún problema tener relaciones sexuales? No, por eso se casa la gente, ¿no? De hecho, cuando le preguntan a Pablo, los solteros le preguntaron, hey, ¿qué piensas tú si está bien casarse o no? ¿Y qué dijo Pablo? Mira, el que tenga el don de celibato no se case, pero el que no se pueda aguantar, ¿qué tiene que hacer? Cásese, y rápido. Si les hablo de vez en cuando en inglés, perdónenme. Rápido. Tienen que casarse rápido porque se pueden quemar. Yo por eso me casé bien jovencito. Pero no, lo hice porque una vez leí eso y yo me iba al campo misionero y un pastor me dijo, no, si te vas al campo misionero y estás soltero puede haber problemas. Y a la primera que se me atravesó le dije, ¿quieres casar conmigo? Me dijo que sí, y nos fuimos juntos para el campo misionero. Primer cristiana misionera que se me atravesó, claro está. Pero lo que quiero decirles es la fornicación. En el contexto del matrimonio está bien. ¿Estamos de acuerdo, familia? El problema es cuando lo hacemos fuera del matrimonio. Y Pablo dice, ten cuidado con eso. Ahora, cuando Pablo explica la relación entre el hombre y la mujer, claramente dice que cuando tú te cases, el cuerpo de ella le pertenece a él. Y el cuerpo de él le pertenece a ella. Pues, por ejemplo, en la casa, yo soy casado, obviamente, ¿no? Y cuando estoy en la casa y mi esposa está junto conmigo, estamos sentados y yo le empiezo a hacer cairelitos y le empiezo a hacer trencitas, ¿me puede decir algo? No, porque el cuerpo de ella es ¿qué? Mío, ¿no? Y si yo la quiero con trenzas, aunque ella diga, no, es que parezco chondita o indita, yo le digo, usted se aguanta, es mi cuerpo. ¿Ok? Yo la quiero con trenzas. Pero de la misma manera, cuando ella viene y me dice, mira, ¿sabes qué? Te compré esta camisa, te compré este pantalón, ¿qué tengo que hacer? Ponérmelo. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, ¿no? Mira, eso yo ya lo aprendí a golpes y jalones, pero ya lo aprendí. Ya no compro nada para mí, ya me pone todo. Menos problemas. Pero eso es una verdad, en la Biblia está, el cuerpo de ella es mío y mi cuerpo es de ella. Piensa conmigo, ¿por qué Pablo menciona la fornicación aquí y luego habla acerca de nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Debo decir una cosa, todos nosotros aquí, todos, de manera colectiva somos el templo del Espíritu de Dios. Dice vosotros, está hablando en plural, no es singular. Todos nosotros como cristianos somos templo del Espíritu Santo. Es un cuerpo, de acuerdo a Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Este cuerpo, todos nosotros, le pertenece ¿a quién? A Dios. Y el cuerpo de Cristo nos pertenece a nosotros.
Porque hay una unión. ¿Nunca te has preguntado por qué en el cielo no hay matrimonio más? Porque solo hay un matrimonio en el cielo, que es la iglesia y Cristo Jesús. ¿Están siguiendo la trama aquí, iglesia? ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, dice: el cuerpo tuyo, mío, en colectividad, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Dios te dio el Espíritu Santo. Si tú has nacido de Dios, Él puso el Espíritu Santo en ti, y no sois vuestros. Tú no tienes derecho, yo no tengo derecho a usar este cuerpo para el uso de lo que yo quiera, mucho menos cuando tiene que ver con el pecado. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? No puede ser usado para eso. Por eso es que nosotros tenemos que hacer conciencia. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no practican más el pecado. Y tengo que considerarme muerto al pecado. En otras palabras, el pecado no tiene poder sobre mí. Y todos los días debo evitar que mi cuerpo sea usado para el pecado. Y nota lo que dice Corintios 6:20 ahí. Porque, nota, habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio, hermanos? Jesús. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios dio un Cordero por todo el mundo, Jesús. Hermanos, yo no compro eso de que nuestra salvación es gratuita. No es gratuita. Le costó la vida a Cristo Jesús. No es gratis. Yo te pregunto, ¿qué hay gratis en la vida, hermanos? No hay absolutamente nada gratis, ni aún nuestra salvación. Le costó la vida a Jesús. Dios no agarró nuestros pecados y los puso debajo del tapete, hermanos. No están debajo de ningún tapete. Jesús pagó por cada uno de ellos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es en propiciación por mis pecados. Él a cambio de mis pecados, hermanos. Por eso es que tenemos que entender esto. No es gratis. No confundamos gracia con gratis. Son dos cosas diferentes. Gracia es recibirte algo que no te mereces. Tú y yo no nos merecíamos la vida eterna, porque en su justicia Dios tenía que mandarnos al infierno. Amén. Pero en su gracia y en su amor y misericordia Dios nos dio vida eterna. Ahora, una vez entendiendo eso, no debo presentar mi cuerpo al pecado, porque fui comprado por un precio. Y debo glorificar a Dios, porque somos de Dios. En este segundo punto termino con esto, hermanos. Dice ahí que Él nos ha dado el Santo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? En el libro de Efesios dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Sabe de qué es las arras? Es el anillo de compromiso. Y yo no sé aquí en Guatemala cómo se lleve a cabo la práctica, pero pregunta, muchachas o casadas, ¿aquí en Guatemala también reciben anillo de compromiso? ¿Sí? Bueno, estamos en la misma página. Culturalmente hablando, los judíos lo hacían. En México lo hacemos también, aquí en Guatemala, estoy seguro a lo mejor en otros lugares. Pero, ¿qué es lo que es el anillo de compromiso? Y yo recuerdo cuando trabajaba en una oficina y había varias muchachas ahí que eran solteras. Y recuerdo cuando una de ellas llegó con su anillo de compromiso. Y vaya que algunos se lucen, ¿no? Unas piedrotas que les ponen ahí, ¿no? No como mi primo que le dio a mi prima, eran pobres y le dio un anillo de compromiso. Era un anillo, pero era una piedra, pero era un dulce. ¿Has visto ese anillo que se pone con dulce? Que te chupas. Y sacó la foto y todo ahí, ¿no? Y le dijo, luego te compro uno de verdad, pero mientras toma ese porque me quiero casar contigo. Pero esta chica llegó a la oficina un día con un anillo bien grandecito, ¿no? Y hasta llegaba así, lo ponía ya así. No es que era vanidosa, pero... Y yo la vi que llegó y puso su mano ahí, ¿no? Y Johnny, soy yo, hombre, ¿qué me voy a estar fijando en esas cosas, no? Las mujeres sí se fijan, ¿no? Y de repente ve que me hacía así, y luego... Como no me di cuenta, me dice, ¿qué crees, manito? ¿Qué crees? Le digo, ¿qué? Dice, ya estoy comprometida. Le digo, oh, sí. Entonces cuando me dijo eso, ya le agarré la onda, ¿no? A ver, déjame ver. Ay, qué bonito anillo. Y que eso. Ay, sí, fíjate que me lo dio, ay, que estoy con otro, ¿no? Y ya, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir eso? Que está apartada la niña, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa cuando te dan el anillo? Quiere decir que ya te apartaron. ¿No estás legalmente casada? ¿Pero qué quiere decir? Que ya nadie te puede, ¿qué? Cortejar más.
Ahora, ¿se vale quitársela a alguien? ¿Sí o no? ¿Sí se vale o no? ¡Hey! Fair game todavía, ¿no? Porque, imagínate, a mí me gustaba y aquel también y aquel, y de repente ya llega con el anillo. Mientras sea de compromiso y no sea de casado, todavía se la puedo bajar, ¿verdad que sí? Ahora, ¿éticamente se debe de hacer? No. Pero es probable, ¿no? Ahora es lo que el diablo quiere hacer. Mira, tú estás comprometido con Cristo Jesús. Él ya te dio el anillo y puedes andarlo luciendo por donde tú quieras. Y el anillo se llama el Espíritu Santo. Es lo que la Biblia dice, hermano. Pero ¿sabes qué anda pasando con nosotros a veces? Traemos el anillo de compromiso y andamos coqueteando con el otro. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque le pueden bajar a la chica a Dios. Sí, pero no es que Dios se la va a dar a aquel, es que la chica le va a hacer ¿qué? Caso. Por eso dice aquí, huye de la fornicación, no se te ocurra. No se te ocurra. Y nota, dice fornicación, es diferente que el adulterio. El adulterio es cuando ya estás casado. Nosotros no hemos consumado todavía nuestra boda. En italiano decimos capish, ¿entiendes? Y por eso dice evita, está en tus manos, no en la de Dios. Él ya te equipó con todo lo que tú ocupas. Tienes el Espíritu Santo, tienes el anillo, está declarado, está escrito en el libro de la vida tu nombre. Hey hermano, ¿qué ocupas? Dios dice nos ha capacitado para vivir una vida piadosa y santa, ¿o no? Amén. ¿Por qué no lo hacemos? No nos consideramos muertos al pecado. Y otra cosa, no lo evitamos. Familia, 2 ingredientes. El último ingrediente. Nota lo que dice el versículo 3 en la segunda parte. Debemos actuar. Después de decirnos, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice, sino presentaos, ese es el contraste, presentaos, nota 13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Tenemos que presentarnos como lo que somos. Somos vivos de entre los muertos. No está hablando de la resurrección futura. Está hablando de lo que ocurrió en la salvación. Mira, Adán fue creado del polvo de la tierra. Y la Biblia dice que le dio, el Señor sopló aliento de vida. ¿Qué sopló? Aliento de vida, no aliento de muerte. Aliento de vida. ¿Qué quiere decir eso? Y la vida ahí es en plural. Quiere decir que Él era alma y cuerpo y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Adán fue creado con espíritu, alma y cuerpo. Y Dios le dijo, el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. Pregunta, cristianos, cuando Eva comió del fruto prohibido, ¿cayó muerta? Físicamente hablando. Pregunta, ¿se murió? Ok, otra vez más. ¿Cayó muerta físicamente? ¿Murió ese día? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el día que de este árbol comas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Quizás lo estoy confundiendo un poco, pero lo que quiero que entiendan es esto. Adán y Eva fueron creados espíritu, alma y cuerpo. Así fueron creados. No fueron creados alma y cuerpo nada más. Porque ellos estaban vivos espiritualmente, vivos físicamente. El día que ellos comen del árbol, ese día murieron espiritualmente, no físicamente. ¿Estamos juntos? ¿Qué pasa cuando tú aceptas a Cristo ahora? Vives. En Efesios 2 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Pablo dice, preséntate vivo de entre los muertos. Mira, todos los que andan allá afuera sin Cristo están bien muertos. No físicamente, ¿muertos qué? Espiritualmente. ¿Cuántos muertos había? ¿Cuántos ex muertos hay aquí?
¿Verdad que éramos ex muertos? Ahora ya no estamos muertos, hermanos. Estamos vivos. No, pero ellos también están vivos, sí. Ellos están vivos físicamente como tú y yo, pero están muertos espiritualmente, hermano. Tú y yo estamos vivos físicamente y estamos vivos espiritualmente, porque estamos en Cristo. Por eso Pablo dice aquí, preséntate como lo que eres. Eres una persona viva de entre los muertos. ¿Estamos juntos? No está hablando de la resurrección futura. La resurrección tiene que ver con nuestros cuerpos, no con nuestro espíritu, hermanos. Es otra cosa. Y eso es lo que quiere decir, tienes que actuar como lo que ya eres. Tú eres una persona viva en Cristo. Cada vez que tú y yo presentamos nuestros miembros de nuestro cuerpo para el pecado, estamos actuando como lo que éramos antes. Hermano, éramos y somos ahora, éramos convictos, ahora somos ex convictos. Somos ex convictos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trajo convicción a nuestros corazones del pecado que habíamos hecho delante de Dios. Y tenemos ahora que hacer lo que es propio. Tenemos que actuar correctamente. Iglesia, José, piense conmigo. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Qué hizo cuando la chica estaba casi desvistiéndolo? Corrió. Actuó propiamente. ¿Por qué? ¿Por qué ese día se le ocurrió hacerlo? No, hermanos. José tuvo una preparación. Él se preparaba todos los días. Considera conmigo lo que él dijo cuando estaba allí. Dijo, ¿cómo puedo hacer esto contra quién? ¿Contra Potifar? ¿Contra la sociedad? ¿Contra mí mismo? No. ¿Cómo puedo hacer esto contra quién? Contra mi Dios. A José no le importaba Potifar. A José no le importaba lo que la sociedad podía pensar de él, hermanos. Él ya había pasado esa etapa de su vida. Él ya entendía bien las cosas. Hermanos, él actuó correctamente. ¿Por qué? Porque él estaba considerando su vida correctamente y estaba evitando las cosas incorrectas en su vida. Y hacer eso era incorrecto delante de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, eso es un buen ejemplo. ¿Pero qué hay de Davidcito? ¿David actuó correctamente cuando tenía que haberlo hecho, hermanos? No. Lamentablemente hizo lo que muchos de nosotros hicimos o hemos hecho algunas veces. Actuar incorrectamente cuando debimos haber actuado correctamente. ¿Se lamentó David por lo que hizo, hermanos? ¿Le costó muchas cosas en el reino y en su familia? Porque es incuestionable la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Siempre va a causar estragos en la vida del ser humano. Por eso Dios dice, aléjate de esas cosas. Actúa como es. Debemos actuar como es. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 11. Actuemos como es correcto. Y mira, tú sabes lo que es correcto. ¿Cuántos saben lo que es correcto? Ahora, no me sacan con que no pasó, yo soy nuevo en las cosas de Dios. No. Sí sabes lo que es bueno y es malo, sin necesidad de saber mucho la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? No ocupo la palabra de Dios a veces para saber lo que es bueno o malo. Y si no me crees, ve un día a una tribu bien inhóspita, de esas tribus que ni lenguaje, no saben ni leer ni escribir, no tienen leyes, no tienen nada de eso, que nosotros a veces llamamos ignorantes, ¿no? Ok, ve a uno de esos lugares y mata a alguien a ver qué pasa. No tiene ninguna ley en contra del asesinato, quizás no van a poder saber leer y escribir, pero tú mata a alguien ahí a ver qué te pasa. Ay, lo mató. No, pues se le ocurrió, ¿no? No, hermano, no ocupamos leyes, no ocupamos saber nada. Todos nosotros fuimos creados con una conciencia del bien y del mal. Ahora que en nuestros días algunos están cauterizados en esas cosas, bueno, lo puedo entender porque la Biblia misma lo dice. Pero todos aquí, no importa en qué nivel espiritual te encuentres en cuestión de conocimiento de Dios, tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. Nota lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:11, amados. ¿Está hablando de la cristianos? Sí o sí. Ya, ¿cómo sé? Amados por Dios. Yo ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos.
estamos de paso por esta tierra, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí está, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Preséntate como vivo de entre los muertos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que es bueno delante de Dios, lo que es bueno ante la sociedad, lo que es bueno ante tu conciencia. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Entonces, 3 cosas. Si tú haces esto, si todos nosotros hacemos esto, mira, vamos a dejar de practicar el pecado. Primero, todos los días considérate muerto al pecado. En otras palabras, el pecado no tiene poder sobre ti. No me salgas con que te caíste o que te resbalaste o que de repente lapsus tontejus. Ni se te ocurra, por favor, porque te dan un bibliazo en la cabeza. Segundo, ¿qué debes hacer? Evitar el pecado. Cualquier cosa, lugar, persona que te vaya a inducir a pecar contra Dios, evítalo a toda costa. Nunca prestes tu cuerpo para hacer algo que no está bien. En tercer lugar, actúa bien. Todo lo que aprendas en la iglesia, toma nota y practícalo. Todo lo que Dios te vaya enseñando todos los días, practícalo. Hazlo. Y concluimos con lo que concluye Pablo aquí diciendo. Escucha lo que dice el 14, 15 y 16. Esa es la conclusión de Pablo. ¿Por qué debo considerarme muerto? ¿Por qué debo evitar el pecado? ¿Por qué debo actuar bien? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tiene más poder. No estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. 15. ¿Qué pues? Después de haber escuchado esto, ¿qué pues? ¿Qué pues, iglesia? ¿Seguiremos pecando? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Ninguna persona que está bajo la gracia tiene autoridad o permiso para pecar. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Eso está en tus manos. Tú decides, ¿obedeces a Jesús? ¿Obedeces al pecado con su concupiscencia? Y dice ahí, sea del pecado para muerte, y te recuerda lo que va a pasar si obedecemos al pecado, o sea de la obediencia para justicia. Está en tus manos. Y es obvio que si estamos en Cristo, no hay mucho que pensar aquí, ¿verdad que sí? Tenemos que someternos al señorío de Cristo Jesús, al señorío del Espíritu Santo, al señorío del Padre que está en los cielos, para justicia. Permítame orar por ustedes y que el Señor nos ayude. Padre, gracias porque tú nos has salvado, tú nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Y mi Dios, hoy estamos aprendiendo de la gracia. Tú nos has dado vida eterna, algo que no merecemos, pero ahora, Padre, entendemos que nuestro cuerpo fue comprado con un precio y que este cuerpo no tiene más por qué someterse al pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Nosotros ahora tenemos autoridad para rechazar toda cosa pecaminosa, y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús, y vamos a vivir una vida ejemplar como la de José y aún como la de David, Padre. Hombres que te amaron, hombres que tú dijiste eran conforme a tu corazón, hombres que se arrepintieron cuando hubo momentos difíciles en sus vidas, cuando fallaron en esta práctica que hoy hemos aprendido. Dios, que podamos actuar correctamente. Sabemos que vienes pronto, sabemos que no hay mucho tiempo más, pero mientras llega ese día queremos ser luz, queremos ser sal, queremos ser la diferencia, estar aquí en esta tierra como vivos de entre los muertos. Padre, protege nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual.
verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala.